Cuarta ciudad más grande del estado de Tamil Nadu. El templo de Raghunath es uno de los más importantes y hasta aquí acuden peregrinos durante todo el año para asistir a sus ceremonias. Su nombre abreviado es Trichy y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Tiruchirappalli. Y después de la paz y el sosiego de estos días en Kerala, concretamente en Munnar, pues volvemos al caos, al ruido, al tráfico intenso. Estamos otra vez en Tamil Nadu, concretamente en Tiruchirappalli. Y aunque más conocido como Trichy, que es como lo vamos a mencionar nosotros para no entrar así en nombres largos. Domingo, día de descanso para los locales, así que mirar cómo están las calles. Nosotros vamos a por nuestra primera visita, seguimos. Y a lo largo de toda la entrada podrás encontrar un montón de puestos donde poder comprar regalos, ofrendas, detalles, de lo más completo, vamos. Estamos en el pasadizo que sube en unas escaleras, 200 escalones concretamente, que suben al Fort Rock. Es un edificio de los más antiguos. Indicaros, la entrada es gratuita, pero hay que pagar por que te guarden los zapatos 5 rupias y después un depósito para introducir la cámara que son de 30 rupias. Y eso, y 200 escalones más tarde, llegas a la cima y descubres, a sabiendo si os lo contamos. Decías 200 escaleras, a mí me han parecido muchísimas más. Así que si te quieres ahorrar un tramo, pues hay una pequeña carretera que cruza hacia la mitad y que puedes llegar hasta aquí en tuk-tuk. Para los vagos no está mal, aunque yo hoy, si lo llego a saber antes, igual hasta me lo pienso, pero estoy agotada. Cuando llegas a la cima te encontrarás una bifurcación para un lado y para el otro. Para la izquierda está el templo de Shiva, para la derecha el templo de Ganesh. Lo siento, pero hay uno de los dos que no puedes visitar si no eres hindú. ¿Cuál? El de la izquierda. En todo el templo hay bastantes espacios que están todavía en proceso de reconstrucción, por eso podréis encontrar muchísimos andamios por la zona. Bueno, si por lo que sea os equivocáis y venís a este templo, veréis que está todo en estado decrépito. Está con andamios y todo apuntalado. Las puertas están en reconstrucción total. Solo hay una de ellas que está destapada, que es la que os enseñamos al inicio. Y nada, que vamos a ver el templo que creemos que sí que vale la pena. Por cierto, te van a cobrar 30 rupias por la cámara. No pagas entrada, pero sí la cámara 30 rupias. Para entrar al templo hay que atravesar esta puerta que se llama Rajagopuram. Mide 70 metros y dicen que es la más alta de toda Asia.
Cuenta con 7 murallas concéntricas. Y prepárate para andar porque en total son más de 4 kilómetros de perímetro. Cuenta con 21 gopurans, que son estas torres que veis aquí detrás de mí. Bueno, pero esto es otra cosa ya, Ana, ¿eh? Sí, este ya ha mejorado un poco, está... por lo menos no hay andamios. Y bueno, algún andamio vemos, pero pocos. La verdad, está muy limpio, pero tenéis que pagar algo más, no de entrada, sino por entrar cámara. Que son 50 rupias, eso sí, como siempre solo lo pagamos los extranjeros, solo vienen a reclamarnos nosotros, porque los demás ellos van con cámaras y con móviles y demás, pero claro. Solamente nosotros. Bueno, por cierto, sí. 50 cámara de fotos, que por nosotros solo hacemos fotos, y vosotros lo sabéis. Sí, vídeos nunca hacemos. Nosotros no hacemos vídeos. Te lo digo porque si no, serían 200 rupias que tendríais que pagar. No nos vamos a enrollar más y todo muy bien. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.